La paga del pecado es la muerte. Desde el principio de las Escrituras, Elohim creó al ser humano para vivir en comunión con Él. En el huerto del Edén, Adán y Eva no conocían ni la corrupción ni la muerte. La vida fluía de su relación con el Creador. Sin embargo, se les dio un mandato claro: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La advertencia fue directa. Si sos. Cuando desobedecieron, no murieron físicamente en ese mismo instante. Pero algo más profundo ocurrió. La comunión se rompió, el temor entró, la culpa apareció y fueron expulsados del huerto. Allí vemos el primer sentido de la frase: el pecado separa al ser humano de la fuente de la vida, que es Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:23. Aquí Pablo usa la imagen de un salario. El pecado paga un resultado inevitable, así como un trabajador recibe su pago. El pecado produce una consecuencia natural: muerte. ¿A qué muerte se refiere la Biblia? La Escritura habla de muerte espiritual. Separación de Dios. Es la principal consecuencia. El pecado rompe la comunión con el Creador. Ejemplo: Adán y Eva se escondieron de Dios. Caín se apartó del rostro del Señor. La persona puede seguir respirando, pero su relación con Dios está muerta. Muerte moral o interior. El pecado endurece el corazón y oscurece la conciencia. Ejemplos: Faraón endureció su corazón repetidamente. Judas permitió que el pecado creciera en su interior hasta traicionar a Yeshua. El pecado no solo separa de Dios, también muerte física. Finalmente, el pecado introdujo la mortalidad en el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, Y por el pecado la muerte. toda muerte física es consecuencia de la caída original. ¿Qué pecado trae muerte? La Biblia muestra que no es solo un acto puntual, sino el pecado que lleva a muerte es rebelión contra Dios, vivir sin arrepentimiento, persistir en desobediencia, rechazar la verdad y la luz. Juan escribe: Aquí la palabra dice que existen pecados por los cuales se puede orar y Dios da vida. pero también menciona un pecado de muerte. Es cuando hay rechazo por Dios, no obedeciendo su voluntad y viviendo bajo mis propias normas, corazón endurecido. Le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31. Atribuir la obra de Dios al mal y cerrar el corazón a la verdad. Este se entiende como una vida que se endurece hasta rechazar a Dios completamente. El pueblo en el desierto que endureció su corazón. Hebreos 3. Saúl, que desobedeció continuamente hasta perder el reino. Ananías y Zafira, cuyo pecado de engaño trajo juicio inmediato. Judas caminó con el Mesías, pero decidió endurecer su corazón y nunca recapacitó. ¿Cómo escapar del pecado y su paga? La buena noticia del Evangelio es que, sino que Él da esperanza de que vuelvan arrepentidos.
Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva a Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia enseña 3 pasos claros: arrepentimiento, reconocer el pecado y volver a Dios. Ejemplo: David en el Salmo 51. Fe en el sacrificio de Yeshua. Él cargó el pecado y su consecuencia. El ladrón en la cruz, que creyó y recibió vida, vida nueva en obediencia. El Espíritu Santo capacita para vencer el pecado. El que ha muerto con Cristo ha sido libertado del pecado. La frase no es solo una advertencia, sino una revelación del orden espiritual del universo. El pecado corta la conexión con la vida, pero Dios ofrece restauración por medio del Mesías. La historia bíblica completa, desde Edén hasta la cruz, muestra esto. El pecado introduce muerte, Dios provee redención. El que vuelve a Él recibe